Aseveración contundente. Los dejados atrás no existen porque la segunda venida de Cristo no dejará a personas vivas, sobrevivientes, sobre el planeta Tierra, y decir lo contrario es una falsedad. Una interpretación de Apocalipsis 11, 7 al 14. Matan a los dos testigos. Datos claves para entender este pasaje. 1. Los dos testigos del libro de Apocalipsis son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, la Biblia. Y esta forma de pensar es una interpretación simbólica que se hace sobre esos dos personajes. Nota. Este primer punto en nuestra interpretación proviene de las enseñanzas que brindan los adventistas del séptimo día sobre este pasaje en particular. Sin embargo, la totalidad, repito, la totalidad del presente argumento audiovisual no le pertenece a ellos, es decir, a dicha organización religiosa. Ahora, el Antiguo y el Nuevo Testamento dan testimonio del Señor Jesús, mis dos testigos, verso 3, de la siguiente manera. Los personajes ocultos en los versos 5 y 6 del capítulo 11 del libro de Apocalipsis son el profeta Elías y el patriarca Moisés. Y ambos personajes hablaron de Cristo, veamos. Moisés dio testimonio del Señor Jesús. Ver Juan 5, 46. El profeta Elías también dio testimonio del Señor Jesús a través de las palabras de Juan el Bautista. Ver Mateo 11, 14, Lucas 1, 13 y 17, Juan 1, 29. 2. La palabra de Dios no regresa vacía. Ver Isaías 55, 11. 3. El número 7 significa totalidad. 4. Terremoto significa resurrección, verso 13. Compare con Mateo 27, 51 al 53. Nota. La palabra terremoto también significa liberación. Ver Hechos 16, 19 al 26. 5. La alegría del mundo ateo, verso 10, será la muerte de la palabra de Dios, su actual tormento, lo cual será también la muerte de la verdad y la muerte de la vida. Y esto es comparable con la muerte misma del Señor Jesús, el verbo que se hizo carne, siendo Él la verdad y la vida. Compare Juan 16, 20 con Apocalipsis 11, 10. 6. Entonces, si la Biblia pierde credibilidad por haber muerto, luego no habrá fe. Ver Romanos 10, 17. Y es por esta razón por la que el Señor Jesús preguntó: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, 8. Pero, responder afirmativamente a esa pregunta será imposible, uno de estos días, si la gente sigue ignorando el mensaje de la Biblia. 7. Estoy espantado y temblando. Estas son palabras del patriarca Moisés, las cuales él pronunció al estar ante la presencia de Dios, Hebreos 12, 21. Ver Apocalipsis 11, 13, 8. Existen dos grupos de personas, pero muy bien escondidos, entre los versos 10 y 13. Ellos son los buenos y los malos, es decir, los justos y los injustos. Subid acá, y con este llamamiento se inicia el arrebatamiento de los escogidos que serán llevados al santo cielo, quienes al estar ante la presencia de Dios se espantarán, tal como lo hizo Moisés en su momento, y también le darán la gloria a Dios por el hecho de haber sido escogidos, verso 13. En otras palabras, la Biblia, o bien, los dos testigos, la palabra de Dios subirá al santo cielo y no regresará vacía a las manos de Dios, pues los justos subirán con ella, Isaías 55, 11. Pregunta. ¿Esconde el capítulo 11 del libro de Apocalipsis la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de los escogidos que se menciona en el pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17? La respuesta es sí, pero, lamentablemente, esta deducción escatológica no está en boca de todos, y mucho menos está en el conocimiento de los adventistas del séptimo día. Por otro lado, el resto de los hombres, todos los impíos, los 7,000 hombres que murieron por el terremoto, tendrán un destino diferente, pues ellos son los injustos que se pierden. Todos ellos. Sí, tal como ocurrió en los tiempos de Noé, donde ninguno de los impíos salvó su vida porque todos ellos murieron, y se ahogaron por haber sido desobedientes e incrédulos. Y lo anterior es correcto porque el número 7 significa totalidad. Pues, por ejemplo, la semana de la creación tiene 7 días, y eso significa totalidad. Por lo tanto, el arrebatamiento de los escogidos que se menciona en el pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 es un evento que dejará a nuestro planeta Tierra sin habitantes después de haber finalizado dicho acontecimiento. ¿Cómo así? Nada de left behind. Dejados atrás. No, nada de left behind. Porque el rapto secreto de la iglesia es una falsedad. Lo anterior es una referencia a la serie de libros escrita por el pastor y psicólogo cristiano Tim LaHaye y el reverendo y escritor cristiano Jerry B. Jenkins. Y Satanás quedará solo en este mundo sin tener a nadie a quien engañar, y estará atado por estas circunstancias por 1000 años. Y por esta razón no habrá un reino terrenal de Jesucristo sobre la tierra durante el milenio, cosa que sí predican harto y de forma equivocada los creyentes dispensacionalistas.
Nota. El Roe Dr. Javier Palacio Celorio, un mesiánico de las raíces hebreas, también enseña que el milenio de Apocalipsis capítulo 20 se va a desarrollar aquí en la Tierra. Falso. Línea de tiempo. El milenio. Breve explicación del gráfico. A. Llega a nuestro presente el último día bíblico, y el evento principal en dicho día, aparte de la segunda venida de Cristo, será la primera resurrección, la resurrección de los justos. Ver Juan 6, 39 y 40, 11, 24. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y según Primera de Corintios 15, 23, solo queda una opción vigente para resucitar en unión con Cristo. Y no el montón de resurrecciones como si predica equivocadamente el Dr. Armando Alducín. Ahora, el error de darle una interpretación literal a los dos testigos del libro de Apocalipsis impide que se pueda comprender que en el capítulo 11 de dicho libro tenemos oculta la mención del evento que comprende la segunda venida de Cristo. B. El milenio. Durante el milenio habrá silencio en la tierra. C. Ocurre el fin del milenio, y el evento principal será la segunda resurrección, la resurrección de los injustos, aquella que no es bienaventurada. D. Corto tiempo para engañar a las naciones. E. Inicia y termina el castigo del infierno, el cual no es eterno. Ver y razonar Judas 7. F. Inicia la eternidad. Ver Apocalipsis capítulo 20. A continuación presentaremos otros argumentos que demuestran que el arrebatamiento de los escogidos que se menciona en el pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 es un evento profético que no dejará sobrevivientes personas vivas sobre el planeta Tierra. La gran tribulación dispensacionalista. Pregunta: ¿cuándo resucitará Lázaro, el amigo del Señor Jesús, por segunda vez? Bien, la respuesta a esa pregunta todavía se encuentra en Juan 11, 24, y tal acción ocurrirá en el último día. Ver también Juan 6, 39 y 40. Ahora, la Biblia nos permite entender lo siguiente. Línea de tiempo. En el último día, el pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 habla de resurrección y arrebatamiento. Mucha atención con la palabra resurrección. Dicho de otro modo, la secuencia correcta de los eventos proféticos es la siguiente. Línea de tiempo. En el último día, 1. Termina la gran tribulación de Mateo capítulo 24. 2. Se cumplen los versos de Primera de Corintios 15, 51 y 52, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, resurrección y arrebatamiento en el último día. Mucha atención con la palabra resurrección. Ahora, el Señor Jesús dijo: yo mismo lo resucitaré en el día final, Juan 6, 40. Mucha atención con la frase, el día final. Pregunta: ¿cuántos días vienen, o hay después de que se cumpla el último día bíblico? Ninguno. Esa es la respuesta correcta. Pero, los seguidores de la doctrina del dispensacionalismo, aquellos cristianos que predican acerca del rapto secreto de la iglesia, enseñan esto. Línea de tiempo. En el último día. La gran tribulación de Mateo capítulo 24. En otras palabras, el dispensacionalismo le agrega días extras al último día bíblico para poder celebrar su muy famosa gran tribulación, y eso es un error. Preguntas que usted debe reformularse. ¿Será verdad que el arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 es un evento profético que dejará a personas vivas en el planeta Tierra, los dejados atrás? ¿Será verdad que Cristo reinará en esta tierra durante el milenio? ¿Sabía usted que las deducciones escatológicas que hacen los hombres no son infalibles al 100%? Bien, así creen los cristianos dispensacionalistas. La segunda venida de Cristo debe entenderse como un evento que se desarrolla en dos etapas, a saber. Primera etapa, 1. El arrebatamiento, el cual es un evento que dejará a personas vivas sobre el planeta Tierra. Segunda etapa, 2. La segunda venida de Cristo, que es cuando Cristo trae de vuelta a su iglesia a la tierra. Pregunta: ¿por qué es necesario creer que la segunda venida de Cristo sí se divide en dos etapas? Respuesta: para defender luego que Cristo sí va a reinar sobre la tierra durante el milenio, Apocalipsis capítulo 20. Pero, el Señor Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Pregunta: ¿por qué razón no puede haber un reino terrenal de Jesucristo durante el milenio? Respuesta: porque las maldiciones que se dictaron en Génesis 3, 14 al 17 seguirán estando vigentes hasta que exista un nuevo cielo y una nueva tierra. Isaías 65, 17 dice: porque yo crearé un nuevo cielo y una nueva tierra. Isaías 65, 23 dice: no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Mucha atención con la palabra, maldición. Pregunta: ¿cuándo será creado el nuevo cielo y la nueva tierra? Respuesta: después de que se dé por terminado el milenio, el juicio del trono blanco, y el castigo del infierno. Ver Apocalipsis capítulo 20, y Apocalipsis 21, 1.
Compare los siguientes versos. Y no habrá más muerte, Apocalipsis 21, 4. Y ya no habrá maldición alguna, Apocalipsis 22, 3. Maldita será la tierra por tu causa, Génesis 3, 17. Polvo eres, y al polvo volverás, Génesis 3, 19. Pregunta, ¿en qué momento se dará el anuncio del cese definitivo de todas las maldiciones que fueron pronunciadas en el libro de Génesis? Respuesta, después de concluido el milenio, Apocalipsis 21, 1 al 4, 22, 3 pero no antes. Por eso, debemos entender correctamente lo que quiso decir el Señor Jesús en Juan 8, 23 y 18, 36, que es lo siguiente. Yo no soy de este mundo. Maldito. Mi reino no es de este mundo. Maldito. Mateo 13, 40 dice. Como se recoge la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Nótese, este mundo maldito llegará a su fin en un momento ya señalado. Dicho de otro modo, el fin del mundo que usted y yo conocemos, y que hoy en día está, maldito, llegará a su fin cuando los impíos, los pecadores no arrepentidos, sean lanzados al infierno, la cizaña. Y ese evento será un hecho consumado solo hasta después de que finalice el milenio. Por eso, solo hasta que concluya el castigo del infierno, y luego de que sea creada una tierra nueva, o que la tierra actual sea purificada con fuego, podría entonces reinar el Señor Jesús. Ahora, es muy cierto que Apocalipsis 5, 10 dice que nosotros reinaremos sobre la tierra. Sin embargo, en ese verso no se especifica que dicho reinado terrenal tendrá lugar durante, y a lo largo del milenio. Apocalipsis 5, 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Afirmación correcta sobre ese verso. Reinaremos sobre la tierra. Afirmación incorrecta sobre ese verso. Reinaremos sobre la tierra durante el milenio. ¿Y, por qué razón lo anterior es incorrecto? Respuesta, porque el verso de Apocalipsis 5, 10, no dice tal cosa. Así que, en tanto que este mundo siga estando maldito, el Señor Jesús no levantará un reino sobre él. Esta es la cláusula paulina que hay que respetar. Hay dos opciones en la línea del tiempo para resucitar en unión con Cristo, 1 Corintios 15, 23. La primera opción se relata en Mateo 27, 52, y la última opción ocurrirá para cuando Cristo venga. Y así, la resurrección de los cristianos tendrá lugar en el último día bíblico, Juan 6, 39 y 40. Pregunta, ¿cuántos últimos días hay en la historia de la humanidad pecadora con opción para arrepentirse? Respuesta, uno solo, y ese día está en el futuro, y se ubica antes de que inicie el milenio. Ver Apocalipsis 20, 4. Pero, si los dos testigos del libro de Apocalipsis fueran en verdad dos hombres de carne y hueso, entonces sería necesaria una tercera opción para resucitar en unión con Cristo, y la misma tendría que darse durante, o casi al final, de la gran tribulación. Porque se comprende que muchos serán dejados atrás después de ocurrido el rapto secreto de la iglesia, lo cual concierne a los dos testigos del libro de Apocalipsis según aceptan los creyentes dispensacionalistas. Entonces, de ser así, estas serían las tres resurrecciones requeridas para dicho caso. 1. Para Cristo, las primicias, Mateo 27, 52. 2. Para los dos testigos del libro de Apocalipsis, si estos personajes fueran hombres literales. 3. Para los justos que resucitan en el último día bíblico, Juan 6, 39 y 40. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, antes de iniciar el milenio. Nota, nadie, entre los dispensacionalistas, enseña que los dos testigos del libro de Apocalipsis van a resucitar a la par de los escogidos que participan del arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. De hecho, ellos enseñan que primero es el arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, y posteriormente ocurre la muerte y resurrección de los dos testigos. Pero, según el apóstol Pablo, solo hay dos opciones para resucitar en unión con Cristo. Y no 3, y no 4, y no 5, etc. Cosa que sí enseña el Dr. Armando Alducín, un creyente dispensacionalista, quien alega que habrá múltiples resurrecciones a futuro. Usted puede verificar la veracidad de esta afirmación en YouTube. Nombre del video. El misterio del rapto de la iglesia número 1. Nombre del canal. Dr. Armando Alducín. Publicado el 9 de abril de 2015. Verso clave. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, en su venida, 1 Corintios 15, 23. Pregunta, ¿cuántas opciones para resucitar en unión con Cristo logra ver usted en ese corto versículo? Mucha atención con la frase, corto versículo. Respuesta, yo solo veo dos opciones. Y una de ellas ya se cumplió. Ver Mateo 27, 52. Ahora, debemos tener en cuenta que el cristiano que lee su Biblia tiene dos opciones al momento de interpretar la palabra de Dios.
La interpretación literal y la interpretación simbólica. Pero, aplicarle una interpretación literal a los dos testigos de Apocalipsis 11, 3 al 12 va en contra de la cláusula paulina ya señalada. Preguntas para los creyentes dispensacionalistas. ¿Quién va a resucitar a los justos que, arrepentidos de todos sus pecados, sean muertos durante la gran tribulación si la última opción para resucitar en unión con Cristo ya ocurre para cuando el Señor Jesús se lleva a su iglesia para el santo cielo, los tomados? Esto es contradictorio porque no hay más opciones para resucitar en unión con Cristo una vez que se cumpla el pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y cabe señalar que la última opción para resucitar en unión con Cristo ocurre en el último día. Ver Juan 11, 24. Sin embargo, el dispensacionalismo anexa días extras a ese último día bíblico para poder celebrar su tan famosa gran tribulación. Por otro lado, ¿sabía usted que cualquier salvo que se arrepienta durante la gran tribulación no subirá al cielo? Sí, así mismo es. Porque esa persona pasará directamente de la gran tribulación al supuesto reino terrenal de Jesucristo durante el milenio. Ah, y qué curioso. Los testigos de Jehová enseñan muy parecido a esto cuando ellos también le niegan el cielo a todo creyente en Cristo que no pertenezca a la casta sublime e intocable de los 144,000 cristianos ungidos como ellos suelen decir. Pero, mi Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. No dice así la suya, verso antirrapto secreto de la iglesia. Apréndaselo. El Señor Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, Juan 17, 15. En resumen, las 4 grandes mentiras del dispensacionalismo son las siguientes. 1. La gran tribulación de Mateo 24, 29 solo podría empezar, o desarrollarse, si la iglesia de Cristo es sacada de la tierra. 2. La segunda venida de Cristo dejará un gran número de personas vivas sobre la tierra, los dejados atrás. 3. El hombre posee un alma inmortal. 4. Cristo reinará sobre la tierra durante el milenio de Apocalipsis capítulo 20. Nota. Las bodas del Cordero no se celebran antes de que empiece el milenio de Apocalipsis capítulo 20, sino hasta después de su inicio. Y esta afirmación también se puede demostrar bíblicamente. Ahora, hemos señalado a lo largo de nuestra argumentación que los dos testigos del libro de Apocalipsis no son personas literales. Esto es, ninguno de ellos es una persona real como bien lo es un hombre de carne y hueso. Y lo mismo podemos decir del falso profeta del libro de Apocalipsis. Ver el video anterior, la bestia apresada y el falso profeta. Por lo tanto, queda demostrado una vez más que abusar de la interpretación literal irremediablemente ocultará el verdadero mensaje que tiene para nosotros el libro de Apocalipsis. Y para terminar, debemos recordar que ya estamos saliendo, a Dios gracias, de la gran tribulación de Mateo capítulo 24. Y decimos esto porque ya pronto se avecina el primer día del Hijo del Hombre. Puesto que, en breve las estrellas del cielo van a caer sobre la tierra. Y esto tampoco es literal. Dicho de otro modo, la ira del Cordero está a la vuelta de la esquina. El gran tiempo de angustia de Daniel 12, 1. Ver el video anterior, el primer día del Hijo del Hombre. El Señor Jesús dijo, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Lucas 17, 22. Pregunta, ¿por qué razón los cristianos no podrán ver el primer día del Hijo del Hombre? Respuesta, porque los cristianos apercibidos estarán escondiéndose en sus casas, en clara obediencia a las órdenes que se brindan en Isaías 26, 20. Línea de tiempo. A. El primer día del Hijo del Hombre. B. La segunda venida de Cristo. C. El milenio. D. Fin del milenio. E. Corto tiempo para engañar a las naciones. F. Inicia y termina el infierno. G. Inicia la eternidad. Alerta. La Biblia predice una invasión extraterrestre, alienígenas, para la fecha del martes 19 de septiembre de 2023 a las 2 GMT. Más información en los videos anteriores de este mismo canal. Más información en Instagram, o por el buscador de Google. No hay excusa. @José Romer Barría.